Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Yodó. Estamos en el canal que tenemos con Vanessa cordialmente. En este segundo encuentro con seres sensibles, como lo hemos dado en llamar por acá, por casa. Después vamos a hablar un poco de ese título, a ver qué le resuena a nuestro invitado de hoy y de qué manera esta forma de titular los encuentros. Hicimos el primero con Carlos Costa días atrás y mi intención, como la de Vanessa, es poder ir generando este tipo de charlas, de encuentros con seres humanos que nosotros consideramos que tienen mucho para ofrecer, para enseñarnos, para compartirnos en la vida. En este caso, y de manera bastante similar a como me ocurrió en su momento con Carlos Costa, vamos a charlar con alguien a quien yo no conocía, no sabía de su nombre, no tenía su presencia física en mi mente o delante de mis ojos, pero sí conocía por el perfil de Facebook que él tiene, el espacio, hermoso espacio, llamado Sendo Penkowe, donde se realizan prácticas de meditación budista, entre otras disciplinas. Ya cuando charlemos directamente con él nos contará en detalle. Y una mañana, observando imágenes de ese lugar, dije en voz alta, qué hermoso espacio, qué lindo sería conocerlo. Horas más tarde, el dueño de ese bello campo tuvo la gentileza de comunicarse conmigo porque tenía la seria intención de querer conocer un poquito en profundidad la práctica del I Ching, conocer el libro, estudiarlo. Y la verdad que una vez más la vida me volvió a sorprender cómo uno llega a conectarse con las personas y con los lugares, y yo siento que eso debe suceder porque uno sinceramente quiere eso, y así ocurrió. Estoy hablando de Patricio Dufour. Hola Patricio, ¿cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Para mí es un gusto muy grande porque cuando los encuentros se producen de esa manera, un poco mágicos, si se quiere, yo tengo la impresión de que realmente es el camino que había que transitar y encontrarse con esas personas que uno puede estar necesitando conocer o simplemente compartir este momento de la vida. Por simplemente no quiero significar con eso algo menor, al contrario, algo interesante. Bueno, tuvimos ese primer encuentro con el estudio de Ticino, un primer acercamiento, motivado, Patricio, por diferentes razones. Para mí ha sido un gustazo muy grande. Y vamos a conversar con él. Voy a presentarlo así brevemente, él después se irá presentando a sí mismo a medida que nos cuente de sus actividades. Patricio tiene nació en el año 55, 1955, vive en San Antonio de Areco, donde está el sendo de práctica Penkowe. Estudió y practicó budismo zen con Ama Sami, que es una escuela de budismo del sur de la India. Ella nos contará detalles al respecto. Profesionalmente se ha dedicado durante 40 años a la veterinaria y especialmente a la reproducción equina, o sea, ha estado vinculado con un animal maravilloso como es el caballo. Luego de 40 años de esa experiencia maravillosa con los animales, decidió en el año 2020 que quería dedicar mucho más tiempo a su espacio de práctica para abrir las puertas de ese lugar a no solamente la práctica de budismo zen, sino también a otras disciplinas afines. Es counselor, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, se dedica, partiendo del budismo y de la meditación, psicológicamente a acompañar personas con diferentes problemáticas, problemas de la mediana edad, problemáticas familiares o de pareja, tanto seguramente lo hará por estos medios virtuales como personalmente en ese bello campo que posee en la provincia de Buenos Aires. Creo no haberme olvidado de nada. Perdón, algo importante con lo que él se presentó conmigo en su momento. Es padre de 7 hijos, nada más y nada menos. O sea que él, en sus primeras palabras, lo que puso de manifiesto, a diferencia mía, que estoy presentando de esta manera, es algo que evidentemente tiene un valor inenarrable para Patricio, como es ser padre de 7 hijos. Hola Patricio de nuevo, espero no haberme olvidado de nada, vos agregarás el resto de la historia. Yo arrancaría por el final de todo lo que estás Bueno, contando, sí, y contanos. que es el hecho de ser padre. Ajá.
el hecho de ser padre de 7 hijos varones Ajá. me ha dado una inserción en la realidad que pude o estoy pudiendo, muy de a poco y con muchos errores a veces, integrar con ciertos aspectos de mi vida donde he podido dedicarme al budismo zen en primer lugar todos estos años. Ya el Zendo tiene más de 22 años de vida y de lugar de práctica. Ajá. Pero insisto con ese comentario que haces de mis hijos, porque realmente estoy tratando en estos 20 y pico de años, ya te digo, de integrar, de meter adentro de realidades prácticas ordinarias de todos los días, de una vida de padre de familia, de trabajo, de responsabilidades, de muchos líos en nuestro querido país también, Exacto. pero poder integrar esa forma de vida, me animaría a decir ahora. Al principio Así no lo es. fue tanto, pero cada vez está más marcado, es una postura, es un mostrar en primer lugar a mis hijos que se Ajá. puede vivir desde otro lugar, desde otra manera. Así que nada, empecé por el final. Me parece maravilloso ese final porque un poco la idea de titular a estos encuentros con seres sensibles, en una época donde lo sensible tiene mala prensa, porque parecería que uno tiene que ser duro, agresivo, competitivo, el primero y el más mejor, dicho brutamente a propósito, la sensibilidad y sobre todo encarada desde el lugar que vos estás comenzando conmigo y con nosotros esta charla, que es la paternidad y nada menos que con 7 hijos, se me ocurre pensar en aquello que muchas veces generacionalmente escuchábamos respecto de que los maestros en la vida de un ser humano podían ser tanto nuestros padres como nuestros abuelos. Pero yo te pregunto, ¿acaso esos hijos también no pueden ser un maestro de vida, sobre todo tomando en cuenta que generacionalmente vos estás antes, por lógica, con un bagaje de conocimiento y experiencia que intentás trasladar, o de hecho trasladás a ellos, pero que imagino que de parte de ellos tiene que haber una devolución frente a lo que vos les estás proponiendo como forma de vida, y que también te puede llevar a vos a replantear eso que vos transmitís, enseñás o en tu crianza con ellos, ¿no? O sea que hay un ida y vuelta entre maestro y alumno ahí, se me ocurre, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Por eso a veces las palabras que utilizamos normalmente o condicionadamente, como puede ser aprendizajes, no son del todo correctos. Yo creo que uno no aprende, sino que experiencia las situaciones. Y a partir de ahí uno le podrá dar una interpretación y tomar un aprendizaje, pero no es que uno está estudiando algo, uno conoce algo. Y con respecto a los chicos, te lo voy a ir directamente al grano, voy a ir directamente al hueso. Yo he aprendido un montón de ellos. ¿Y sabes de quién aprendí? Aprendí del mayor, que falleció. Falleció en su momento en un accidente, y eso nos ha dejado una impronta, no solo a mí, sino a todo el grupo familiar, a todo el sistema, de tomar conciencia, ya te digo, no del aprendizaje teórico de las situaciones, de la impermanencia, de la muerte, sino de cosas muy, muy concretas. Y bueno, un poco de esto quiero reafirmar lo que estás diciendo, sobre todo, y ahora vuelvo a tomar una palabra tuya, que es la palabra sensible. Sí. Honestamente, Daniel, creo que todos lo somos, que todos Exacto. lo somos. Lo que por ahí nos pudo haber pasado, nos puede estar pasando, es que nos han insensibilizado a lo que somos. Entonces no sería mucho más que esta forma de vida, esta integración del Zen con alguna forma de acompañamiento psicológico, no sería más que tratar en uno en primer lugar, en los que nos rodean en segundo lugar y tal vez en alguien más, lograr esa sensibilidad que uno ya tiene. Sería un poco no respuesta, ¿no? Mi agregado, mi aporte a tu comentario. En principio te agradezco y además que compartas un hecho tan doloroso seguramente y tan íntimo como En su momento fallecimiento de un sí, hijo. en su momento sí. Claro.
Pero fíjate que estás diciendo algo muy valioso también, acompañado de ese dolor, que es el aprendizaje de vida que ese hecho y la vida seguramente de ese hijo les ha otorgado a ustedes, a los que aún continúan caminando por este mundo, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos de un hecho trágico y difícil rescatar, como simbólicamente se usa muchas veces, la flor de loto, ¿sí? Para seguir evolucionando, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Y a veces son situaciones o consecuencias, por decirlo de alguna manera, que uno no las busca mucho, ¿eh? Simplemente suceden. Exacto. Y lo único que debiéramos tratar, y en eso estamos, es lograr de darnos cuenta de las cosas que suceden. Por Es un ejemplo, buen punto. es un sí, porque no dejan de suceder. Nosotros no generamos que sucedan. Lo que Exacto. sería como, y llevo como ejemplo visual a lo que sucedió en nuestra familia, como cuando cae una piedra en un lago. Es Claro. inevitable que se forme una serie de ondas en el agua. Así es. Nosotros no hacemos nada para que eso suceda. Lo que sí podemos aportar es darnos cuenta de lo que está sucediendo. Claro. Es un poco... Bueno, no, pero es muy valioso y profundo lo que estás diciendo. Retomo la palabra sensibilidad. Sí, Coincido con lo que decís. Y no por la frase a veces remañida del budismo de que todos somos seres sensibles y que puede quedar nada más que en una expresión sí. muy bonita, pero que en la práctica no siempre se confirma, ¿verdad? Quiero tomar la sensibilidad en el sentido de que precisamente como la piedra en el agua, que puede ser algo duro entrando en algo blando para moverlo, ¿sí? Y rescatarnos de no convertirnos en una piedra y permitirnos ser esa agua, metafóricamente hablando, o no tanto, para que descubramos la fortaleza que hay en la sensibilidad y no dejar esa palabra circunscripta en una sociedad competitiva nada más que a una mala interpretación de sensibilidad igual debilidad, ¿no? Sino todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario. Me resumo Exacto, lo que sí, te diría que es una fuerza poderosísima. sin La duda. sensibilidad, la vulnerabilidad asociada a Claro, veces a la sensibilidad es muy exacto, poderoso. exacto. Eso que describís de Eh, lo duro con lo blando me hace acordar a nuestro primer encuentro con, el- con ese famoso el, libro maravilloso que es el libro de las mutaciones, ¿no? Como siempre van, sí. como, ahora te pregunto yo a vos, como siempre como van asociados, ¿viste? Lo durísimo, Absolutamente, hablando. No existe absolutamente. una sola cosa separada. Nada, un comentario al margen de ese maravilloso mundo en el que me introduciste. Sí, es que en realidad, nos pese mucho, poco o nada, la vida es contradictoria, pero si viéramos la contradicción solo como una oposición, una lucha constante, que es como mucha gente vive, el sufrimiento está a la orden del día. Mientras que si entendemos la contradicción, con lo difícil que puede ser, indudablemente, aunar esas diferencias y complementarlas, que es lo que yo consideraría un acto de sabiduría que la experiencia propia de la vida nos tiene que dar, no un libro nada más o una teoría, como bien decías antes, ¿no? No es estudiar la vida, sino vivir la vida y ver de qué manera uno, como alumno de la vida, va aprendiendo por la experiencia propia. Y entonces ahí podemos terminar valorando que esa piedra haya caído, volviendo a la metáfora, al lago, porque el lago que es uno, que es agua, que es movimiento, que es impermanencia, que es sangre, que es emoción, básicamente como humanos somos antes que nada emoción, bueno, terminamos agradeciendo, si cabe la palabra, la dureza con la que la piedra se nos cae encima para descubrir ese potencial maravilloso como seres humanos que somos, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y eso es posible de llevarlo, y en eso estoy, por ahí los últimos años, ¿no? Sí, A un aspecto que para mí es la mayor realización de lograrlo, que, que pudiera ser útil, que no solo claro, sea algo, un conocimiento o algo que me enriquezca a mí, sino que ese escenario que estás describiendo con esas imágenes
pudiera ser útil a otras personas, sobre todo a cuantas, y ahí creo que entramos todos, sí, que hemos pasado o estamos pasando por momentos de sufrimiento. Esa capacidad que tienen estas imágenes, estas formas de pensar, algunas tan antiguas, de disminuir ese dolor. exacto. Solamente con el hecho de poder darles una perspectiva, una trascendencia, una forma mucho más allá de lo que está sucediendo en cada momento, que a veces sí es doloroso, sin duda. Claro. Me recordaste a una frase que aparece en una película que recuerdo ahora, pero seguramente es una frase que uno ha escuchado muchas veces y que en la medida que la realiza la confirma, que es aquello de qué se hace cuando uno tiene determinado conocimiento que en el fondo puede ser valioso para los demás. Pues compartirlo, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Después entendemos o vamos entendiendo que aunque compartamos, a cada uno le llegará lo que le tenga que llegar a su hora y cada uno hará con eso, si es que hace algo, lo que está dentro de su nivel de conciencia. Pero creo que la historia de estos grandes maestros, ya vamos a entrar en el budismo, aunque lo estamos haciendo sin nombrarlo, Sin duda. nos están enseñando que precisamente todo lo que aprendieron por experiencia propia, por ponerle el cuerpo a la vida, lo transmitieron de generación en generación, para que cada uno de nosotros hoy y a lo largo del tiempo hagamos nuestra experiencia y en este caso estemos hablando al respecto, ¿no? O sea, de lo que vivimos, poder compartirlo para que otros, primero, se sientan acompañados en su dolor, en su sufrimiento, sea cual sea y por las causas que sea, y porque creo que es una de las razones por las cuales volvemos a recuperar la conciencia de lo muy humano que somos. No sé si coincidís. Coincido, pero también honestamente coincido con cierta impotencia. Ajá. Para eso son tan útiles a veces ciertas historias o fábulas. No, fábulas no, diría, no sé cuál es el término exacto, de algunas tradiciones, sobre todo la judío-cristiana o la budista, donde todo esto que estamos hablando se presenta en historias, en imágenes. Así es, así es. En el cristianismo yo recuerdo de mis épocas donde la parábola del que encuentra una joya en el campo era sumamente importante y me impactó en su momento. En el Ajá. budismo hay una muy parecida, que es una madre que próxima a morirse le deja a su hijo una joya, un diamante, algo muy, muy, muy valioso. Y le Ajá. dice, como te lo van a querer sacar, yo te lo voy a coser te lo voy a coser en el cuello de la camisa, le dice. Claro. Fallece y evidentemente ese chico la pasa re mal, sobre todo con otros. Esto es una historia muy, muy desarrollada, muy bonita, ¿no? Sí. La pasa mal, con serias carencias de todo tipo y maltrato. O sea, un poco la vida de cada uno de nosotros. Y Claro. en un momento dado toca en el cuello de la camisa y encuentra esa joya. Exacto. Y le transforma toda la vida. Yo creo que es un poco la posibilidad que tenemos todos y algunos, con toda humildad lo digo, hemos tocado esa joya. Hemos visto que a través de circunstancias o a través de distintas posibilidades en cuanto a religiones, doctrinas, filosofías, hemos encontrado esa joya. Pero cuando Así te es. decía, Daniel, de que a veces es impotente, es porque uno, la primera tendencia es a compartirla, a darla. Claro. Claro. Y, y hace falta a veces una madurez que yo en su momento por ahí no la tuve y pretendí imponerla. Decir, no, Claro. mira, esto es así. Pero Exacto. hay que amar con una gran profundidad para poder ver en el otro las posibilidades que tiene de darse cuenta de eso, ¿no? Exacto. Y hace falta a veces un ser muy humilde y a veces no lo he sido. Claro.
quería compartir también estas vulnerabilidades, como decíamos al Es principio. muy importante porque, digamos, no podríamos hablar de aquello que entendemos como aprendizaje por experiencia de vida si esa experiencia no incluye también esos lados oscuros, esos errores, quizás no malintencionados. El mismo entusiasmo por querer compartir a veces nos lleva a hacerlo de manera desmedida, o con personas que no tienen ningún interés en escucharnos o en atender, aunque sea mínimamente, lo que queremos compartir, o porque descubrimos ese tesoro, como vos bien decías, y entendemos que todos pueden descubrir el suyo, pero lo que nos faltaría entender quizás es que cada uno tiene que encontrarlo a su hora, en su momento y bajo sus propias circunstancias, ¿verdad? Sí, tal cual. Y por eso esto lo asocio a lo que comentabas del sendo, después Uh-huh. de muchos altos y bajos, de esfuerzos, después de una pandemia, Claro, 3 años que me quedé meditando solo, prácticamente. No, exacto, prácticamente, exacto. sí, solo. Tal Claro, vez con una compañía, pero... y hoy, producto de esto que estamos conversando, la actitud mía y del sendo en general es de receptividad. Eh, estamos, para quien quiera venir, y de hecho algunas personas vienen, pero no estamos a la búsqueda de nada. Sería un poco interesante, la descripción de la situación del sendo ahora. Por ahí, interesante. casi obligado, tenés que estar en las redes sociales para poner Claro, un planito, para poner un teléfono, pero, exacto. y es increíble, Daniel, increíble cómo esa actitud de receptividad se nota. Se nota mucho más que, viste, también lo nombraste vos, de la necesidad de hacer mucho y más, y cuanto más mejor. Sí, Así que nada, vamos como tejiendo ideas en este ratito que estamos conversando, que una vez más pasan a ser sincronizadas, me parece. sí, absolutamente. Y además me estás dando también digamos, eh, un elemento importante en este momento de mi vida, como es esto de abrir las puertas del sendo, en tu caso, Sí, no buscar que imperiosamente la gente llegue o vaya hacia allí, sino simplemente abrir las puertas y observar cómo esa receptividad aparece y del otro lado va llegando a su tiempo la gente para eso. Porque a veces a mí me ocurre encontrarme con esa premura de que llegara más gente, de que más gente conozca las actividades a las que me dedico. No solo por el entusiasmo que a mí particularmente me genera el conocimiento que voy aprendiendo a tener a lo largo de 29 años de autoconocimiento, como yo les llamo, de camino interno, ¿verdad? A través del budismo, a través del taoísmo, etc. Pero a veces ese entusiasmo de querer llegar rápido o a mucha gente de pronto termina siendo una traba que sin querer uno se está terminando de poner a uno sí, mismo y no respetando los tiempos tal cual, en donde esa tal, madurez tiene que llegar, ¿verdad? tal cual, sí. Y eso en el budismo tiene una palabra, Ajá, clarísima, 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 que es la interdependencia. exacto. Nosotros no vamos a hacer nada por nosotros solos, estamos tan conectados, que Así en la es. medida que esas conexiones, como si fueran neuronas que se conectan a través de químicos, de neuroquímicos, digamos, Sí, sí. que esos se van purificando, se van perfeccionando, se va habilitando el tránsito. A veces nuestros propios, ¿cómo diría? Nuestras propias ambiciones, nuestros propios logros, muchas veces condicionados por sistemas en los cuales vivimos a diario, de cuanto más mejor, de éxito y demás, entorpecen lo que naturalmente ya está, que es esa interconexión. Vos hablabas de que de casualidad, Mm. entre comillas, nos hablamos. Yo creo que fue mucho más que una casualidad. Yo creo que Sí, claro. esa conexión se produjo, esa Así es. sinapsis se produjo, pero no la Así es. generaste vos ni la generé yo. Ah, ah. Simplemente sucedió. Ahora, ¿por qué? No lo sé, tampoco soy No, 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 no. un-
No, 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 no. Quizás ni siquiera haya necesidad de encontrar la respuesta de por qué sucedió. El hecho de que lo estemos viviendo quizás sea la respuesta en sí misma y no haga falta más que precisamente vivir el encuentro y disfrutarlo y nutrirnos de ese encuentro, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Porque si no uno va a terminar en un berenjenal mental, intelectual, que nos hace perder esto, lo que está vivo, lo que está Sí. en el cuerpo, ¿no? Y es así, es re sencillo, ¿eh? A veces Sí, le podemos complejizar con palabras, pero es re sencillo. La realidad, exactamente. la única realidad es que vos y yo estamos hablando ahora, y nos estamos Así es. conectando, y somos de nuestro universo el centro. Eso es un hecho. Coincido. Lo demás podrá ser conceptual, podremos darle explicaciones, pero este hecho de lo que está sucediendo ahora, en este momento, es sencillo. Sí, es verdad, es verdad. Quizás queremos explicarlo mucho, darle una magnificencia innecesaria y como te decía, nos hace perder de esa sencillez que es más profunda y más concreta. Está ocurriendo, ¿qué más hace falta, ¿no? Para Sí, explicarlo? Que el hecho mismo. sí. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque todo lo que estamos conversando me resulta sumamente importante y muy valioso, porque nos involucra con quien nos esté escuchando respecto de, fíjate cuántos aspectos humanos tenemos y a veces los pasamos por alto por quedarnos nada más que en el adorno, en la forma, ¿sí? En el envoltorio de la situación. Pero voy a ir un poquito a la forma Vale. para volver al contenido, que es esto de, bueno, ¿qué es exactamente Sendo Penco Hue? Vos dijiste ya hace 22 años que estás. Sí. Vale. Te cuento. ¿Cuándo y qué ofrece a quien quiera acercarse al Sendo? Sí. En una brevísima historia, pero Sí, brevísima, sería que en el año 2001, un ajá, recordado año nada, para nada nuestros menos. se produjeron una serie de circunstancias que hicieron que me instalara lo que en ese momento era un campito que tenía, que era puro yuyo, no era nada. Pero Ah, bueno, mira, se produjo un quiebre en mi vida, eh, un poco dejé de lado donde vivía y ciertos estilos de vida más que habían llevado justamente a ese quiebre. Y me instalé acá, me instalé con los chicos ajá, en situaciones extremadamente precarias. No teníamos ni agua en ese momento ah, cuando arrancamos acá. Los chicos, por distintas circunstancias, vivieron conmigo. Y si bien yo tenía ya años de búsqueda y años de buscar, digamos, una profundidad, el Zen me dio la oportunidad de practicar algo en las circunstancias en que estaba. No fue una escuela o una posición que me llevara a estudiar, en fin, a muchas cosas, sino gracias a personas que me guiaron en su principio, me dijeron, mira, esta es tu realidad y podés profundizarla sin claro, límites, estando claro, donde estás. Tal vez necesites un cojín, claro. un zafu para Ese, sentarte. Y así fue donde empecé con el budismo zen. uh-huh, Al principio muy, eh, muy solo, después tuve la suerte de conocer personas que me ayudaron un montón, entre ellas la que todavía me acompaña y me ayuda, que es Amasami, tiene su centro de budismo zen en el sur de India y al cual he ido muchos años. Sobre ajá, todo he ido 2 meses por año porque también he tenido que laburar como cualquiera. claro, 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 por supuesto. Y eso se fue reflejando muy de a poco, pero muy de a poco, en el lugar. Construí una cabaña, después se construyó lo que es el sendo, ahora hay otras Ajá, cabañas, también se generó una comunidad alrededor de eso, una sangha, como le decimos nosotros, así es. tuvo una vida muy activa
y que esa sangha cumplió su ciclo, y yo enormemente agradecido. Creo que la sangha la comunidad de amigos es absolutamente necesaria para crecer Por espiritualmente. supuesto, por Pero supuesto. cumplió un ciclo, Daniel, y las circunstancias hicieron que apareciera un virus, que ya lo conocimos todos, Sí, sí, y me quedé, digamos, por cuestiones operativas, solo. claro, Y la verdad que eso produjo un cambio en mí fuertísimo. Resumidamente te diría que a partir de la pandemia se produjo una expansión. interesante. Sí, y en eso hoy el Sendo está mucho más equipado, podés venir a pasar el día, podés hacer las prácticas meditativas, obviamente, que nosotros les llamamos Zazen, Así es. y podés quedarte a dormir y podés trabajar con los caballos, podés hacer Claro, muchas cosas. Pero te diría que el, el sentimiento es un sentimiento de expansión, es un sentimiento. interesante. No necesito que nos encerremos en el sendo, necesito que el sendo muestre lo que es capaz de dar. El sendo me refiero a un término figurativo, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Y en eso estamos, muy sencillamente, austeramente. Ajá. El lujo no existe, esperemos que no exista. Bueno, en el Zen no sería, no digo que esté mal que uno tenga ciertas cuestiones de lujo, pero el Zen no es lo que propone que practiquemos, sino que nos adaptemos a lo que tenemos y hagamos de ese plato de sopa algo sublime, digamos, ¿no? O simplemente respetemos y agradezcamos lo que tenemos y sepamos vivirlo y compartirlo. Así que eso está muy en línea con la práctica, básicamente, ¿verdad? Y en esa expansión, Daniel, aparecen cosas que antes por ahí éramos Ajá, mucho más estrictos en la práctica. Aparecen, bueno, el caso tuyo, que nos aportás una visión diferente, muy cercana, muy cercana, cuando hablas de la cultura china, cuando hablas del sí, taoísmo, cuando hablas sí, podríamos hablar horas de eso, o sea, muy sí, interdependiente. Por eso me gusta así tanto esa es. palabra. ¿Eh? Sí, sí, la comparto y además es interesante porque hablabas vos antes, estoy sirviendo un mate, con permiso, Dale. cuando mencionabas lo de la piedra, el agua, la dureza y lo blando. Acá estás también nuevamente hablando de dos fuerzas necesariamente interrelacionadas, como es la concentración y la expansión, porque el sendo se concentra en una sangha durante un periodo determinado, con toda la Sí, experiencia que eso trae, y por circunstancias externas, pero sobre todo por cómo cada integrante de la sangha toma esas circunstancias externas, me permito interpretarlo, aparece esta sensación tuya de expansión, de abrir las puertas a la comunidad y llevar lo que se supone que todos los maestros intentaban enseñar en la antigüedad, el zen en la vida cotidiana y no en totalmente. esta cuestión secular, ortodoxa, cerrada, hermética para pocos, ¿sí? Totalmente. Sino darnos cuenta que no practicamos en esos espacios otra cosa que la vida cotidiana. Sí. Sí, y eso, por ejemplo, se ve muy reflejado en algo que también me ha hecho abrir un poco más los ojos, o un poco los ojos, que es Ajá, el estudio de los koan. Es una forma de exacto. practicarse, y tal vez el koan más importante que yo he tenido que atravesar es cuando a un supermaestro que se llamaba Nance le preguntan, eh, y bueno, qué es el Zen? Y él dice, lava tu cuenco. Así es. Anda a lavar los platos, es la respuesta Claro, en criollo, exactamente. ¿no? Sí, Anda a lavar los platos. exactamente. Pero no menospreciando el lavar un plato, sino No, al diciendo que contrario. en ese hecho, es- si lo haces en forma absolutamente presente, está todo, está Así todo. es.
Así es. Sí, sí, coincido y es interesante la observación en relación a la sociedad en la que hoy nos movemos cotidianamente, donde precisamente o se está demasiado en el ayer o demasiado en el mañana. Y en algo tan simple como lavar el plato luego de terminar de comer, o barrer, o cambiarte, o cepillarte los dientes, que son acciones absolutamente simples y cotidianas, no estamos. O sea, hay algo en No nosotros que está. lo hace, pero Sí, quien lo hace no está presente en la acción sí, sí, mayormente. sí, En sí, estas disciplinas que tanto vos como yo practicamos y transmitimos, estamos todo el tiempo planteándole a las personas la simplicidad y lo difícil que se vuelve esa simplicidad cuando estamos ganados por hábitos de sí, acelere constante, acelere mental y acelere de acción, ¿verdad? sí. Además, te agrego, Sí, si puedo, si me sí, permitís, claro, por que supuesto. dejamos afuera de ese hecho, de ese acto, algo que somos y que es el cuerpo. Absolutamente, El cuerpo absolutamente. está, en este momento, nuestro cuerpo está, digamos, actuando. No solamente en nuestra mente, o tal vez mente-cuerpo sea una sola cosa, pero sin entrar en esas disquisiciones, Sí, eh, es en ese acto de lavar los platos, interviene el cuerpo, intervienen las manos, intervienen los olores, intervienen los sabores muchas veces. uh-huh. O yo he tenido por ahí la enorme suerte de poder vivir rodeado de animales y he aprendido de ellos esto. Claro. Un caballo no da para conversar como estamos conversando ahora, pero, pero te aseguro que su presencia corporal, de actitud física, actitudinal, eh, te la muestra. ¿Eh? Claro, claro, claro. El tema está en si uno tiene las herramientas necesarias para poner la atención en esa relación cuerpo con cuerpo, aunque el otro sea un animal. Y Sí, nada menos que sea un animal, porque el animal pone en evidencia lo más animal que hay en nosotros, sí, ¿sí? Estas cuestiones intuitivas, instintivas, si cabe el término, aunque estamos muy ganados por la cultura, las necesidades básicas que este cuerpo necesita, implementar, las expresiones emocionales a través de un gesto, de una mirada, de un movimiento, que hablan muchas veces con más verdad que las palabras que podemos utilizar. Pero me parece que lo que el Sendo Penkowe, si no interpreto mal, está haciendo al abrir sus puertas es precisamente transmitirle a los demás que hay que poner el cuerpo todo el tiempo con esa atención necesaria para darnos cuenta qué vive el cuerpo, qué necesita el cuerpo, qué ya no requiere el cuerpo, para que podamos estar en ese aquí ahora tan mentado que en un gesto tan simple como lavar un plato o como decía yo antes, barrer o cambiarnos, ¿verdad, Patricio? sí. Es una actitud que me animo a decir se aprende. Así es, así Se es. aprende. Necesitamos a alguien que nos diga, pará, pará, pará. Exacto, Sentí este caballo entre tus piernas, claro, o una caricia. así No es, pensés tanto. así es. Y eso, Cuando yo, llevado a una relación humana es riquísimo, porque bueno, digo absolutamente, caballo porque es lo que más conozco, pero claro, claro, claro. imagínate eso con una pareja. Es Uh-huh. maravilloso. Sin duda, Vos lo sin duda. sabés, Daniel. Sí, sí, mucho y sobre todo he tenido muchas experiencias muy fuertes desde lo corporal. De hecho, en las clases, una de las palabras que yo más utilizo de manera constante es sientan. Sientan el movimiento, sientan lo que produce en ustedes ese movimiento, sientan la respiración, sientan la temperatura corporal, permítanse vivir el proceso del comienzo, el desarrollo y el final para un nuevo comienzo que genera un movimiento simple como, no sé, levantar los brazos y bajarlos, de sentir la inhalación y la exhalación. En este caso vos
lo planteas a través de la experiencia de montar un caballo, por ejemplo, ¿verdad? Estamos tan ligados con lo externo, pero ligados con lo externo en la búsqueda del resultado. Estamos tan apurados por llegar, vaya a saber a dónde, que esto de quedarse acá y escucharnos y sentirnos a veces requiere de un cachetazo fuerte que la vida nos da, de un sacudón fuerte que la vida nos da, que lo vivimos en ese momento como algo traumático y doloroso y con gran sufrimiento, pero quizás es lo que a ciertas personas en algún momento le hace falta para que esta acción simple e interdependiente que vos mencionás sea posible concientizarla. Bueno, Sí. ¿no te querés quedar quieto? Bueno, la vida te va a aquietar a los golpes para que te des cuenta de que sos un cuerpo por sobre todas las cosas para que puedas vivir la realidad desde ese cuerpo y no todo el tiempo desde la mente pensante, ¿verdad? Sí, esos golpes generan una palabra muy de moda ahora, es la palabra grieta. Sí, exactamente, exactamente. Generan grieta. Pero de la Exactamente, grieta no solo separa, en el peor de los casos, o por ahí en sí. algún momento esa separación del pasado, lo que fuimos sea necesario, pero me animo a decir también que inevitablemente de esa grieta sale luz. Sí, exactamente. ¿No te parece? Sí, sí, sí. De hecho, son necesarias a veces las grietas para darnos cuenta que estamos demasiado, va a sonar raro, dispersos, porque estamos muy centrados en una sola cosa, como si el mundo fuera nada más que eso, y hasta que eso no se quiebra, y por esa grieta, como bien dijiste, Patricio, no entra la luz necesaria, no podemos ver porque hace falta luz para ver, siempre hace falta luz para ver. Uno entra a casa de noche oscura y ¿qué es Sí, lo primero que hacemos? Prender la luz, porque aunque sepamos dónde están los muebles y podamos movernos por la casa oscura, siempre prendemos la luz porque necesitamos ver con claridad las cosas. sí, Y a veces hay que llegar a esa grieta para poder ver con claridad, sí. a ese No, momento de quiebre. sí. Y cuando aparece esa luz, al principio, y por ahí es la parte más difícil, con la luz ves cosas que no te gustan. Ah, por supuesto, claro, por supuesto, sin Cuando duda. empezás a hacer zazen, esto ya hace muchos años, espero no perder la Sí, actitud de aprendiz, pero todavía la luz tiene que atravesar sombras, así tiene que, es. tiene que atravesar zonas oscuras, tiene que atravesar condicionamientos, tiene que atravesar heridas. Sí, sí, Y exactamente. bueno, bienvenida sea, ¿no? Claro. Yo suelo decir, quizás coincidamos, porque a veces cuando se le plantea a la persona que ningún camino es más importante que el conocerse a uno mismo, porque eso incluye el universo entero. Porque una vez tiene la idea, no, me conozco a mí mismo, entonces miro mi ombligo y solo lo que yo quiero, no, eso ya lo hacemos todos los días. No estoy hablando de eso, estoy hablando de decir precisamente ir a esos lados oscuros o desconocidos, en los términos de Lichín sería ir a lo abismal del agua, pero con un agregado importante que suele pasarse por alto. Si yo voy a lo que no conozco, ¿acaso no me puedo encontrar también con ese tesoro cosido en la ropa y que no sé que lo poseo? Yo estoy seguro que sí, Ajá. estoy ¿Qué seguro. experiencia has tenido? ¿Qué experiencia que nos quieras compartir has tenido vos que te confirma lo que estamos hablando? No me animo a decirlas a veces, Ok, pero he tenido experiencias de tocar esa piedra valiosísima. ¿Y sabes bien. qué, Daniel? Eh, desde muy chico. Ajá, Y lo tengo como no quiero ni confundir, ni que me confundan esas experiencias. Ahora con los años las he tomado como regalos, pero no bien, como fines. bien. No creo, o sea, creo que la experiencia mística, que sería un nombre que le podría poner, está Ujú. más relacionado, la palabra mística está más relacionado a misterio, Así es. no algo eh,
qué sé yo, algo fabuloso y luces de colores. No en mi caso, por lo menos. O sea, yo creo que Claro, el misticismo, que es una beta que nosotros todos en mayor o menor grado la tenemos. ¿Quién no ha visto una mamá con un niño en brazos dándole de mamar en un momento perfecto? sí, Eso es una experiencia mística. así es, así es. Tal vez haya experiencias más fuertes, más reveladoras, más deconstructoras de otras realidades. Pero Ujú. quién no se ha maravillado, quién no se ha asombrado ante una belleza de la naturaleza? Eso es una experiencia mística. Sí, Ahora vos bien, sabés, sí, decime. si me pongo a buscar eso, el camino no estaría bueno. No, porque estaríamos buscando algo preconcebido por una Tal mente cual, que tiene una idea de las cosas, en lugar de ver las cosas como se presentan, ¿verdad? tal cual, tal cual. Tú lo has dicho. A mí me Ya ha lo estaríamos pasado, preformando nosotros qué es lo que queremos ver. así es, me ha pasado de caminar por esta ciudad y ver cómo entre las baldosas el pasto crece y entre medio del pasto una flor silvestre, ¿sí? Mientras está pasando la gente caminando, los autos por la calle, y quedar como magnetizado por unos segundos, por ese instante, por esa belleza que aparece entre medio de las baldosas. Y que es una flor de esas que quizás no te van a vender en una florería y te las van a cobrar caras, pero que tiene mucha más vida quizás que esas otras flores, sin desmerecerlas, porque ese misticismo aparece precisamente en lo más mundano, en lo cotidiano, en lo que pasamos por alto porque, como vos decías recién, vamos en busca de algo preconcebido, de algo a lo que le agregamos un color o un sonido y que nos enturbia el poder ver la belleza real y no prefabricada, ¿verdad? Y yo lo llamaría esto que estás describiendo cuando uno busca algo que está generado por uno mismo, una especie de ilusión sería. Sí, Lo que estamos haciendo es un bypass. Estamos salteándonos a la realidad. La muy buen realidad, punto. claro, es un bypass como cuando te hacen un bypass en el corazón, que mandan la Sí, sangre por otro lado. Bueno, estamos haciendo lo mismo, estamos queriendo llegar a un lugar inventado por nosotros. Ni que así es. hablar de lo condicionado que estamos para que así lo sea. Hoy en día, más que nunca, la espiritualidad se vende con promesas de iluminación rápida y pronta. Ni Y hablar. Ni hablar. Sí, no, una locura total. Una locura a tu lado. O sea, todo tiene que ser una mercancía vendible y la espiritualidad rápida, sí. claro, no queda al margen de eso. El tema son los incautos que suponen la espiritualidad de esa manera, ¿no? Bueno, quizás algunos necesitan pasar por esa superficialidad de la experiencia espiritual hasta hablar de lleno con la situación real, ¿no? Cuando me preguntás que por dónde pude haber llegado no, retiro la palabra, por dónde pude haber transitado, es también con situaciones así. Pero siempre Claro, tuve la suerte de personas que me corrigieron, ¿viste? bien, No, no, bien. está todo muy lindo lo que te pasó, pero ¿sabes qué? Andá a lavar los platos. Absolutamente, claro. Sí, 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 totalmente. O andá a laburar que tenés 5 bocas o 6 bocas que alimentar. Exactamente. No jodas, hablando mal y pronto, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Yendo Sí. a tu métier sería bajate del caballo. Bajate del caballo. ¿No? Como Bajate, diciendo, sí, no te la creas más de la cuenta, sí, básicamente. tal cual. ¿Y sabes qué? Y a veces no te bajás, sino que te bajan del caballo. Sí, exactamente. Y ahí duele más. O lo Sí. necesario para que uno tome conciencia. Me preguntaba, porque hablabas de tu niñez, eh, si hubo sorpresa al llegar al budismo o el budismo a tu vida, o sentiste que era un camino que irremediablemente ibas a transitar, aunque no lo supieras conscientemente. Si en algún momento te diste cuenta que llegaste Sí, a conectar con el budismo como sí, parte de un camino que sí o sí ibas a transitar. sí. Ahora te cuento, déjame buscar palabras, Dale, tranquilo. pero sí lo hubo.
Pero no fue, a ver, no fue encontrar algo, fue descubrir, literalmente, separado, cubrir. Así es. Sacar Exacto. lo que me cubría. Yo creo que ese momento, y fue bastante claro, dije, puta, yo soy budista Ujú. y no sabía. Claro. Yo soy alguien que necesita conocerse a sí mismo, que ese es el budismo, ¿eh? Así es. Estamos Ninguna hablando otra de cosa. no es otra cosa. Así es. Dejamos de lado la parte religiosa, doctrinal, lo que tiene una impronta fuerte en gran parte del mundo, del planeta, sobre todo Así en es. Oriente. Pero la esencia, la experiencia de Sakyamuni Buda, el día que se despertó, fue un autoconocimiento completo. Exacto. Lejos estamos de esa situación, pero el camino y el descubrirse como budista fue ese, fue decir, pero yo estoy queriendo hacer lo que alguien, donde tanta gente ya lo hizo. No estoy, uy, mirá qué linda filosofía, hoy descubrí a Schopenhauer, hoy descubrí a Sí. Nietzsche, y ahora soy esta postura. No, no, no. Yo ya soy eso. ¿Y desde cuándo? Desde que tengo uso de razón. Te digo la verdad. Claro. Desde que me acuerdo. Claro. El budismo Entonces, para mí es casi un sistema cognitivo. claro. O Es sea una que forma. la aparición de la práctica es una confirmación de hechos preexistentes, de una Sí, esencia preexistente. me encanta porque vos lo decís mucho mejor. No, pero acá lo Tal cual. importante es lo que decís vos. Yo me permito compartir tus sentimientos Sí, con mis una palabras. preexistente, sí. Sí. Exacto. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué sé yo? Claro. Tal vez desde muchísimo antes de que tuviera conciencia de eso. No, seguro. Probablemente. Exacto. El ser budista hoy para mí no tiene ninguna connotación religiosa, ninguna. Ajá. Ninguna. Entiendo. Es una forma de vida, una forma de pensar, una forma de vivir que tiene sus principios importantes. El Ujú. número uno es cómo dejar de sufrir. Claro. El Buda dijo, mira, yo no vengo a dar cosmovisiones complicadas, ni vengo a dar cosas teóricas re complicadas. Lo que sí te voy a decir es cómo podés vivir sin sufrimiento. Y vas a tener que cambiar algunas cosas, ¿eh? Claro, exactamente. O sea, si no hay transformación de conciencia, de forma de pensar, no va a haber transformación de vida o de cambio de vida o de hábitos, ¿verdad? De hecho, en nuestro encuentro sobre el I Ching dijiste algo que me gustó mucho, que hiciste una conversión de una frase que en el budismo es las 4 nobles verdades, Sí. que no vamos a explicar necesariamente ahora, pero vos dijiste en realidad debería decirse las 4 verdades nobles. Sí. Y yo quisiera que eso sí lo expliques, porque eso sí es trascendente. Es poner las cosas en un lugar más al alcance del cuerpo que vive o no esas verdades. A ver si me equivoco en lo que digo. Sí. Cuando la traducción tradicional de las 4 grandes verdades o de las nobles verdades insufla un poco objetivos o las cosas que hay que hacer, sobre todo nosotros de raíces judío-cristianas, con mandatos, con si no lo haces, con culpabilidades si no lo lográs, sobre todo a nosotros condicionados por una sociedad donde el éxito es absolutamente necesario para la realización, en fin. Y de golpe haberme dado cuenta que dice, no, pará, que la traducción exacta no es la que vos estás creyendo, sino la traducción exacta de lo que quisieron decir es que hay verdades nobles. Así es. La primera verdad, no vamos a entrar en eso, tenés razón, porque nos llevaría otro programa entero, pero la primera verdad es que el sufrimiento existe. Así es. La segunda, sencillamente, dice, hay un motivo por el cual existe el sufrimiento. No vamos a entrar en el terreno. La tercera, cortita,
te dice, además hay una manera de salir de esa. Claro, Y la cuarta, un poquito más larga, dice, y yo te digo cómo. Eso es el vudú. exacto. Eso fue la propuesta de este señor que vivió en el año 560 a.C. Nada más y nada menos, porque eso hace a una diferencia enorme entre vivir realmente una vida humana o vivir una vida mecanizada, basada en esos dogmas, esas doctrinas, ese deber ser, esa cultura, esa crianza familiar como un estigma en el que uno puede pensar equivocadamente que no hay nada que mover, ni que cambiar, ni que modificar, porque estamos sujetos a ese condicionamiento, cuando viene este hombre y te dice, no, no, ese condicionamiento existe, es real, pero no es inamovible. No está ahí para castigarte ni para premiarte, está ahí para que lo tomes con responsabilidad y encuentres a través de estas cuatro verdades la forma de trascenderlo. Verdades nobles, exactamente. Patricio, estamos llegando casi al final de nuestro primer encuentro, que no va a ser, por eso digo el primero, el último. Yo después en la descripción del video voy a dejar los datos de Sendo Pencowe para todos los que quieran comunicarse con vos, para ir a visitar ese hermoso espacio. Yo lo que quiero destacar de esta charla es que hemos, me parece a mí, llevado la conversación al terreno que a mí me interesaba, lo lográramos o no, que era precisamente la profundidad del Zen llevada a este cuerpo que sufre, a este cuerpo que duele, a este cuerpo de placer, a este cuerpo de vida, para que podamos todos, los que así nos sintamos en sintonía con la práctica, practicarlo en la vida cotidiana. Y algo que dijiste que es importante, que si tu Sendo abrió las puertas luego de haber cultivado seguramente de manera muy importante una sangha, una comunidad de amigos, de practicantes, hoy abrir esas puertas es precisamente decirle a la gente, no tenés que hacerte budista para practicar la conciencia de quién sos o el estar con vos mismo. Tenés que tener ese llamado interno hacia la quietud, hacia el silencio, hacia la autoobservación, y en Sendo Pencowe podés encontrar herramientas para practicar esa actitud. Decime si me equivoco o no, como para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. No, tal cual. El Sendo lo que te puede aportar, si querés, es un escenario. Pero el protagonista va a ser cada uno, ¿no? Exactamente. No, por favor, no vendamos más soluciones externas. El escenario sí, la naturaleza ayuda, el silencio ayuda mucho. Nada más que eso, Danche. Nada, te agradezco un montón. La verdad que me he sentido muy, muy a gusto. Gracias, yo también. No, demasiado, te diría. Demasiado. Qué bueno. Con eso solo. Para mí también ha sido un gusto enorme. Los invitamos entonces a que se comuniquen con nosotros, a que si este video les agradó y esta charla la compartan y vayamos creando una comunidad de seres sensibles, comprometidos con la vida y con estas verdades nobles para ser practicadas en la vida de todos los días. Mi nombre es Daniel Yodó. Patricio, de nuevo, muchísimas gracias y seguiremos en contacto, obviamente, como siempre. A vos. Que estés bien, Gracias. Daniel. Igualmente, gracias.